mí de la psiquiatría es el suicidio. Cuando el doctor Javier Manzanares nos pidió que organizáramos esto, tuvimos una reunión, Daniel Heredero, él y yo, y le propusimos el tema a Sonia, y como no podía ser de otra manera, lo ha hecho estupendo. Bueno, otro tema que siempre suele preocupar, yo creo, en los que trabajamos ambulatoriamente, es el tema de qué hacer con los pacientes agitados y violentos. Yo recuerdo que cuando teníamos un aviso de una urgencia psiquiátrica, ya decía ¿el micrófono? Vale. Cuando teníamos una urgencia psiquiátrica ya sabías que habías perdido la mañana, porque ya eran varias horas, y yo tenía un cartelito que ponía en la puerta: tengo un aviso que voy a tardar mucho, si pueden venir otro día, pero nada, no se iba nadie. Al volver tenía allí los 50 esperando, pero bueno. Y recuerdo un caso que duró 26 horas la atención, pero claro, no eran los mismos. Cuando acababa el turno se iban cambiando los policías, los médicos de primaria y los conductores de las ambulancias. Claro, allí no entraba nadie. La jueza decía que ya autorizaba que hiciéramos lo que hubiera que hacer. La policía decía que si no había un riesgo para nadie, que ellos no actuaban. Los médicos, con muy buen criterio, decían que ellos estaban allí para tratar al paciente, pero que no podían correr riesgos. Y el conductor de la ambulancia decía: usted póngamelo en la ambulancia, pero sedadito y tranquilo. Con lo cual, 26 horas, ¿vale? Bueno, un poco yo quería hacer algo práctico y a ver si lo consigo, ¿vale? Este mar que he puesto aquí, diríais que está agitado, tranquilo, inquieto, ¿cómo os parece? ¿Eh? Tranquilo, vale. Es que hace poco han sacado un producto que querían vendernos para tranquilizar a los pacientes, que era un inhalador. Y nosotros decíamos: ¿cómo vas a un paciente que está agitado a ponerle un inhalador? Y es que resulta que para los americanos esto es una agitación, ¿vale? Entonces, claro, sí, entonces por eso digo, porque el concepto de agitación pues es muy variable. Esto sí que es importante, nosotros siempre lo estamos repitiendo, no nos cansamos de decirlo nunca. La mayoría de pacientes violentos no son psiquiátricos, son asesinos, psicópatas, gente mala, delincuentes, pero no son psiquiátricos. La mayoría de pacientes psiquiátricos no son violentos. Otra cosa es que cuando se ponen violentos hacen cosas muy raras y muy incomprensibles, y eso siempre nos da miedo lo incomprensible, lo que no entendemos. Bueno, entonces, ¿qué es la agitación? Hay miles de definiciones. Bueno, pues tiene que haber una actividad motora excesiva, claro, inapropiada. No pueden estar quietos, se mueven, hacen cosas raras, expresiones raras con la cara. Y bueno, pues fundamentalmente estaríamos hablando en el plano de lo motor, una motricidad fuera de lo normal y exagerada. La etiología de la agitación, claro, nosotros tenemos la mala fama de que siempre en urgencias decimos: has descartado causa orgánica, ¿verdad? Y siempre ya están los psiquiatras con lo de la descartar causa orgánica. Bueno, pero hay muchas veces que la agitación es de causa orgánica y médica. El síndrome confusional agudo es la causa más frecuente. Nosotros, una de las rotaciones que hacemos en psiquiatría se llama medicina de enlace, que es lo que es la interconsulta. En los hospitales pequeños no hay servicios, pero en los grandes sí. Yo hice esta rotación en el Clínico de Madrid y os aseguro que casi la cuarta parte de interconsultas eran por los síndromes confusionales. Nosotros le llamamos delirium, lo cual lleva a confusión. Yo creo que es mejor llamarle síndrome confusional. Y la causa más frecuente es en fármacos, pero ya sabéis que en urgencias, con los medios habituales que hay en urgencias, se quedan sin diagnosticar muchas causas de delirium. Entonces te dicen: no, hemos descartado las causas orgánicas. Bueno, has descartado las que puedes, ¿vale? Bien, entonces las causas psiquiátricas primarias, es importantísimo los antecedentes. Es rarísimo que un paciente
que venga agitado un paciente psiquiátrico sea la primera vez que se agita. No digo que sea imposible, pero es muy poco frecuente. La mayoría de pacientes agitados que vienen a urgencias, cuando a nosotros nos dicen el nombre ya sabemos quién son. Quiero decir que lo de los antecedentes es muy importante. Y hay que basarse, es muy importante leerse las historias y preguntar por los antecedentes. Y luego con síntomas psicóticos serían la esquizofrenia, el episodio maníaco del trastorno bipolar, y luego depresiones agitadas en ancianos y niños y los trastornos por ideas delirantes. Y sin síntomas psicóticos, pues la crisis de angustia, crisis de pánico, trastorno explosivo intermitente y los trastornos de personalidad. Bueno, y luego el gran grupo de la privación de psicotropos o consumo de psicotropos. Bueno, para diferenciar un poquito las orgánicas de las psiquiátricas, yo creo que la base de todo está en el concepto de la claridad de conciencia. No sé si es un concepto fácil de entender, pero el paciente confuso, podríamos decir que está como entre dos mundos, como entre el mundo de la vigilia y el mundo de los sueños. Es como si tenéis niños, cuando los niños están con fiebre muy alta y están así delirando, y la conciencia no es clara, porque, por ejemplo, en las demencias los pacientes están a por uvas, pero están despiertos y tienen la conciencia clara. El concepto de claridad de conciencia es fundamental para hacer el diagnóstico. Entonces, en las causas orgánicas casi siempre hay alteración de la conciencia, hay desorientación temporoespacial, cosa que en los psiquiátricos normalmente no ocurre casi nunca. Hay alucinaciones visuales. Las alteraciones sensoroperceptivas en psiquiatría son casi siempre auditivas. Cuando hay visuales hay que sospechar siempre una causa orgánica. Hay fluctuación. Son pacientes que suelen empeorar por la noche, pero a lo largo del día también puede haber fluctuaciones y empeorar. No suelen acordarse, cuando se les pasa no suelen acordarse, porque han estado en ese mundo onírico de los sueños que hemos dicho, en los que la conciencia está alterada y por tanto no deja una huella amnésica. El comienzo suele ser agudo o subagudo. Yo me acuerdo de un paciente que tenía que hacía sepsis biliares y claro, cuando lo mandaba a urgencias tenía que poner: este paciente la semana pasada estaba completamente normal, porque si no me lo diagnosticaban de otras cosas, ¿vale? No hay antecedentes psiquiátricos. ¿Y qué causas orgánicas más frecuentes? Pues la demencia, el retraso mental, pacientes terminales y respuesta a un malestar subjetivo. Y en las psiquiátricas la conciencia está clara y limpia, es decir, el arousal, el sistema reticular activador ascendente, ese famoso, está funcionando bien. Las alucinaciones en las psiquiátricas son casi siempre auditivas y claro, hay delirios. En las orgánicas puede haberlos, pero bueno, los delirios de la psiquiátrica están muy bien organizados. Los delirios de la orgánica son delirios muy poco organizados y muy bizarros, muy extraños. Aquí es muy organizado, aquí es la banda terrorista que se ha confabulado con el alcalde del pueblo y que ¿vale? Hay disforia y euforia, no suele haber desorientación temporoespacial, como he dicho, y muy poca fluctuación, ¿vale? Bueno, medidas generales: es importantísimo obtener información de la familia o acompañantes. Esto suele darte casi más información a veces que la propia exploración del paciente. No exponerse a peligros, evitar películas. Quiero decir, si el paciente es capaz de producirnos daño, bueno, pues hay que esperarse a que esa situación desaparezca, hasta que llegue el séptimo de caballería y no hacemos nada, ¿vale? Hay que avisar al personal de seguridad. Nosotros ya los tenemos en plantilla casi, ¿verdad? A los de seguridad ya los tenemos en plantilla. Y luego la situación topográfica. Tú siempre tienes que estar en una situación que te permita escapar de la situación de la puerta, del mobiliario. Tú tienes que estar siempre más cerca de la puerta que el paciente, porque si no te puede cerrar el paso y no puedes escapar. Nunca acercarte al paciente, una distancia en la que no pueda usar un instrumento o las propias manos para agredirte.
si es preciso quedarse de pie, y luego intentar evitar el público, las aglomeraciones, y en el entorno lo más tranquilo posible. Claro, libre de objetos peligrosos. Yo me acuerdo una vez que estaba con un compañero y tenía lo de los lápices, tenía unas tijeras. El paciente lo primero que hizo fue coger las tijeras y se pasó toda la consulta con las tijeras así. Entonces, bueno, pues hay que tener un poquito de cuidado. He oído esta mañana en la radio que las agresiones a médicos, sobre todo a enfermeras, están aumentando, no solo en psiquiatría. De hecho, en psiquiatría los de salud laboral nos decían que no entendían, porque éramos el servicio que menos, ¿cómo era? Que menos denuncias de agresiones hacíamos de todo el hospital. Bueno, quizás es que no consideramos agresión lo mismo que, o lo consideramos gajes del oficio, no sé. Bueno, perdón. Bueno, si muestra un arma, pues lo que he dicho, si muestra un arma se acaba la entrevista, se acaba la intervención médica, se avisa a la policía, a quien haga falta, ¿vale? Bueno, la contención verbal, ya, aunque está al final, lo digo lo primero, suele ser insuficiente en procesos orgánicos. Un paciente que ya ha llegado al hospital, ya muy... Bueno, puede ser que se le contenga orgánicamente, pero digo verbalmente, pero vamos. Bueno, siempre valorar la presencia de acompañantes. Hay pacientes que suelen estar más tranquilos cuando están con la familia, otros no, pero bueno, eso presupone que hay que valorar, si conviene o no conviene. Siempre hablar con un tono tranquilo. El profesional nunca puede perder la calma, ¿eh? Hay que decirle quién es para que sepan con quién se está hablando, decirle que estamos ahí para ayudarles y luego no mostrar un lenguaje agresivo, ¿eh? Ellos no tienen que notar que tenemos miedo, todos nos tienen ganada la partida. Y siempre ser firmes pero sin amenazar. Quiero decir, quiero esto, pues no puede ser, pero sin amenazar, pero siempre mucha firmeza en lo que se diga y sin cambiar de idea. Y luego, bueno, pues ofrecer la posibilidad de tomar fármacos por vía oral siempre es bueno, porque a veces si les convences y se lo toman, pues eso luego sigues hablando, el fármaco va haciendo su efecto. Y bueno, lo de comer y fumar venía y lo he puesto, pero no sé yo qué les podemos ofrecer. Bien, la contención física, que bueno, pues es una indicación médica y una técnica de enfermería. Las indicaciones es cuando fracasa la contención verbal y cuando hay un riesgo real de auto o heteroagresividad. Protocolo lo veremos luego. Y siempre hay que procurar que sean periodos cortos, unas horas hasta que ceda o sea efectiva la contención farmacológica. Normalmente lo que hacemos es ponemos la contención mecánica y ponemos ya la contención química. La contención química en unas horas como mucho tiene que ser efectiva, entonces ya podemos retirar la otra. Bueno, hay unas correas comercializadas que supongo que tendréis todos en los servicios de urgencias. ¿La qué? No. ¿No? Bueno, pues tendríais que pedirlas, porque no es un material, no debe ser muy caro, son unas correas de lona, no debe ser muy caro, hay que pedirlo. Número de sujeciones pone 2 a 5, pero hay hasta 7, porque hay una que es de cabeza y de tórax, que no se usan prácticamente nunca, pero existen. Bueno. No puede haber, a veces nos ha pasado, que no puede haber nada al alcance porque un poquito se pueden mover, aunque estén sujetos. No puede haber nada que pueda... Voy a poner un ejemplo, la unidad penitenciaria, no sé si en el hospital, bueno, no la conoceréis, pero ahí se han gastado un pastón en montarla, pero las camas no están sujetas al suelo. Y no sé si a ti te ha pasado, las camas no están sujetas al suelo, entonces los pacientes empiezan a moverse hasta que chocan con la pared y se dan con la pared. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas hay que tener cuidados. Evitar acceso a objetos peligrosos. Yo recuerdo una paciente también que va por un intento de suicidio a urgencias y coge unas jeringas que había en el box y se traga las agujas. Coge unas agujas del box y se traga las agujas del box, con lo cual entonces no había endoscopia de urgencias en Segovia, tuvimos que mandarla a Valladolid. Bueno,
una sala ventilada y con temperatura adecuada, asegurar la hidratación y si va a ser larga, la contención, poner heparina de bajo peso molecular. La observación debe ser continua. Nosotros, claro, tenemos una sala de observación que tiene una cámara de videovigilancia y ahí pues no hay ningún problema porque está monitorizado. Si no, pues hay que ir cada 15 o 20 minutos a verla. Y bueno, hay que control que no de las constantes vitales, analíticas, en fin. Esto quizás sea un poco exagerado, pero bueno, ahí viene. Vale, y la farmacológica. ¿Qué fármacos vamos a usar? Pues básicamente neurolépticos y benzodiazepinas y asociaciones, claro. Vais a ver que salen muchas pautas, pero en realidad te las he puesto por ponerlas. Yo creo que lo ideal es familiarizarse con una o dos pautas y usar siempre las mismas para tener confianza. Luego habrá unas situaciones especiales, ya lo veremos, yo qué sé, pues un epiléptico o una persona con insuficiencia hepática, pues ahora lo veremos. Nosotros hemos notado mucho, yo no sé si trabajáis alguien en el 112 aquí, ¿no? El 112 nos manda casi siempre los pacientes con midazolam, se ha puesto muy de moda. Supongo que a ellos les va muy bien porque tiene un efecto muy rápido, pero bueno, nosotros no lo usamos nunca porque tiene una vida media tan corta que al cabo de un rato están otra vez igual que al principio. Bueno, entonces cuando la agitación es de causa médica hay que tratar la etiología y las medidas de enfermería y de soporte. Si hay una clínica confusional o psicótica, siempre neurolépticos. Las benzodiazepinas cuando haya peligros de convulsiones con los neurolépticos, que son estos casos: intoxicación por estimulantes, crisis epilépticas y síndrome de abstinencia a benzodiazepinas u opiáceos. Y luego en las demencias por cuerpos de Lewy porque empeoran con los neurolépticos. En los parkinsonismos hay que usar neurolépticos que no parkinsonicen mucho y bueno, pues aquí recomendamos por ejemplo la olanzapina, porque es muy sedante y tiene pocos efectos extrapiramidales. Y es lo que os decía, hay muchas pautas, pero bueno, Chinchilla, esto está sacado del libro de urgencias de Chinchilla, casi todo. Y Chinchilla dice que el haloperidol es Dios y Risperdal el hijo de Dios y la paliperidona el nieto de Dios, ¿vale? Entonces el haloperidol va a estar presente en casi todas las pautas porque es un medicamento muy seguro, muy seguro cuando hay patología orgánica de otro tipo, tiene pocas interacciones. Entonces, pues por ejemplo, la primera pauta sería una ampolla de haloperidol, que son 5 miligramos, cada 30-40 minutos, hasta 3 o 4 ampollas. Bueno, si lo toma oral, pues está en gotas, pero bueno, teniendo en cuenta que 10 gotas es 1 miligramo. Bueno, otra opción interesante es la ciprepsabelotab, porque estaría intermedio entre la vía oral y la intramuscular, porque se deshace muy rápido en la boca. Yo no sé qué experiencia tenéis con los bucodispersables genéricos. ¿Creéis que se absorben igual de rápidos que...? No tenéis experiencia. Bueno, es que esta mañana lo debatíamos esto. La risperidal también la tenemos, el risperdal en solución. Y dice, añadir a cualquiera de los anteriores 1 o 2 comprimidos de lorazepam. La verdad es que nosotros en la práctica casi siempre asociamos neurolépticos y benzodiazepinas. Las benzodiazepinas potencian el efecto de los neurolépticos y entonces necesitas menos dosis de neurolépticos. En España el lorazepam parenteral no está disponible, en otros países sí. Y entonces pues usamos más o el transilium o el diazepam. Bueno, si la agitación es psiquiátrica, veis que sigue apareciendo el haloperidol, o sea, no hay que complicarse mucho la vida, ya veis que son dosis más altas aquí.
Y ya lo que os decía, la asociación de haloperidol y diazepam. Y luego repetir una ampolla cada 45 minutos. Se puede repetir 3 o 4 veces si es necesario. Bueno, y aquí más pautas no voy a leerlas todas. La base es lo que hemos comentado. Si el paciente acepta la vía oral, pues 50-70 gotas de haloperidol que pueden repetirse cada media hora. Claro, si acepta la vía oral, se supone que no está tan agitado y tan agresivo como los que no lo aceptan. Entonces las dosis tampoco son tan altas. Y luego la asociación que decía de haloperidol con lorazepam. Siempre nos gusta mucho el lorazepam porque es un fármaco que no tiene una vida media corta, una vida media relativamente corta, y no tiene metabolitos activos y se maneja muy bien. Bueno, agitación no psicótica, episodios agudos. Bueno, yo creo que no vale la pena repetir esto. Luego la presentación, si queréis, se la pedís a Raúl, ¿vale? Porque bueno, son pautas al final, si os dais cuenta, siempre lo mismo. Es benzodiazepinas y neurolépticos. Yo creo que lo más interesante sería estas situaciones especiales, un poquito recordarlas, tener en cuenta. Si hay un delirium tremens, recordar que el delirium tremens es una situación grave, de una letalidad, aunque ha bajado, ya no es tan alta como hace unos años, pero sigue estando a lo mejor por encima del 5%. Y hablando de abstinencias, las más peligrosas en cuanto a la vida son el alcohol y las benzodiazepinas. Eso hay que tenerlo en cuenta. De un mono de heroína no se muere nadie, pero de un mono de benzodiazepinas se puede morir uno. ¿Vale? Bueno, entonces en el delirium tremens pues podíamos usar la tiamina siempre para evitar un Wernicke, un síndrome de Wernicke, ¿vale? Porque si ponemos, ya sabéis, ¿no? Si ponemos la glucosa antes que la tiamina, se puede producir una deplección muy rápida en el cerebro de tiamina y producir un cuadro neurológico grave, ¿vale? El benzodiazepinas en el delirium tremens, para mí es lo mejor. El tiaprizal también tiene buena prensa, pero yo hace mucho que no lo uso. El clometiazol hay que tener más experiencia para estos casos. El haloperidol, que ya veis que aparece siempre, y una buena hidratación, claro. El daño cerebral adquirido, esto sí es importante porque personas que han tenido un traumatismo cráneoencefálico, una enfermedad neurológica con secuelas, ese cerebro reacciona de una forma muy distinta a un cerebro sano. Entonces tenemos que tratarlo de otra manera. Entonces los sedantes no hay que usarlos porque no suelen ser efectivos. Bueno, los epileptógenos pues hay que intentar evitarlos porque en el daño cerebral adquirido hay focos epileptógenos con más frecuencia, claro. Y evitar los parkinsonizantes. Entonces hay unos fármacos que son muy... prácticamente solo se usan en estos casos, o estarían indicado, que son el propanolol y el metilfenidato. En la cardiopatía, el haloperidol de elección. El haloperidol siempre, ante la duda, lo más seguro es el haloperidol. Bueno, en las hepatopatías, las benzodiazepinas y la clorpromacina pueden causar alta sedación y desencadenar una encefalopatía. Volvemos otra vez al lorazepam, que es el más seguro, porque sabemos que al cabo de unas horas no va a haber metabolitos activos y se va a metabolizar más lento, claro, por lo tanto la dosis, tenemos que usar dosis menores. Bueno, en la demencia, bueno, pues ya sabéis que hubo una circular de que los antipsicóticos aumentaban el riesgo de accidente cerebrovascular, y hay una por ahí que no se puede usar más que el Risperdal y el haloperidol. Nosotros a veces con el Risperdal y el haloperidol no nos apañamos, primero porque los parkinsoniza mucho y porque no son efectivos. Entonces, hay una alternativa buena, es la olanzapina.
el riesgo de accidente cerebrovascular efectivamente es mayor. Yo la última vez que lo he mirado en el UpToDate era un riesgo relativo de 1,6. Bueno, nosotros se lo explicamos a la familia y le decimos, mire, el riesgo de que su familiar tenga un ictus es un 1,6 mayor que el de la población general. Usted verá si lo quiere tener agitado o usamos esto. Y bueno, la familia lo suele entender. Luego otra historia es la inspección médica, que estamos siempre en guerra con la inspección médica con estos temas. Bueno. Las benzodiazepinas pueden empeorar la demencia. En la gente mayor en general, nosotros no nos gusta nada usar benzodiazepinas, ni para la demencia ni para nada, porque produce problemas de memoria, confusión, se ponen peor. A veces a una dosis muy pequeñita sí que son útiles, como coadyuvante. Dosis pequeñita, estoy hablando de medio orfidal. Bueno, el Parkinson, ya sabéis que el gran problema que tenemos con el Parkinson es que los fármacos antiparkinsonianos empeoran las enfermedades psicóticas y los antipsicóticos empeoran el Parkinson, con lo cual siempre estamos ahí en un equilibrio difícil. Entonces hay que intentar usar antipsicóticos que sean de baja potencia o atípicos. Y luego está el tema de la quinetón, que esto, pues como todo en la medicina, hay sus partidarios y sus detractores. Hay gente que los usa prácticamente de forma protocolizada cada vez que pone un antipsicótico, pero yo soy partidario de usarlo solo si hace falta. Y puede producir aumento de la sedación, confusión, delirium y efectos anticolinérgicos muy potentes. Aparte es muy adictivo. Si están tomando unos cuantos días la quinetón, luego es difícil de quitar, ¿vale? Bueno, el síndrome neuroheuréutico maligno catatonía tampoco se pueden usar dosis muy altas de antipsicóticos. En la miastenia gravis, contraindicadas las benzodiazepinas y procurar evitar los neurolépticos. En la esclerosis múltiple son preferibles las benzodiazepinas, a pesar del daño muscular que tienen, pero estarían indicadas. En la epilepsia, evitar los antipsicóticos. Todos los antipsicóticos bajan el umbral convulsivo, unos más que otros, pero bueno, ante la duda, sí es preferible usar diazepam o clonazepam, que tienen efecto antiepiléptico. En la insuficiencia renal es preferible las benzodiazepinas. Y ya veis que siempre el lorazepam siempre está ahí, el clonazepam también, porque la mayoría de psicotropos no son dializables, y entonces si nos pasamos no vamos a poder quitarlos en la diálisis. Siempre usar dosis menores en la insuficiencia renal. Y con haloperidol aquí no hay una información clara de cómo hay. En el asma, que siempre nos dan tanto miedo las benzodiazepinas, en realidad si no hay una insuficiencia respiratoria clara en ese momento, tampoco, o sea que se pueden usar, no está. En la apnea del sueño están contraindicadas las benzodiazepinas. Esto sí quería comentarlo porque, claro, muchos pacientes en psiquiatría dicen que duermen mal y muchas veces lo que tienen es una apnea del sueño, y si les damos benzodiazepinas estamos empeorando el proceso. El problema, yo no sé vosotros, yo he pedido una prueba de estas de neumología y me han dicho que hay una lista de espera de 1 año y medio. Pero yo la pido porque luego resulta que el año y medio acaba pasando. He pedido una prueba del sueño a Burgos hace 2 años y ya se la hacen dentro de unos días. Solo hemos tenido que esperar 2 años. Tampoco... Sí, claro, entonces si hay una sospecha de apnea del sueño, pues ya sabéis todos. El paciente ronca, tiene somnolencia diurna, le pasáis la escala esa de Epworth, se llama Epworth, o de los... creo que es de los australianos, pues
En fin, pues si se sospecha una apnea del sueño, intentar evitar benzodiazepinas y usar mejor algún, por ejemplo, algún antidepresivo con efectos sedantes. Bueno. En el EPOC, pues siempre cuidado con las diazepinas, preferibles los antipsicóticos. En los pacientes terminales, que siempre dan miedo, las benzodiazepinas, aunque estén respirando mal, si disminuyes la ansiedad, al final acabas mejorando la respiración, entonces hay que valorarlo. Embarazo. Las benzodiazepinas son los medicamentos más peligrosos en el primer trimestre del embarazo, cosa que a veces parece que no es así, pertenecen a los grupos D y X. Y sin embargo los más seguros en el embarazo son los antipsicóticos. De todas formas, también se ha sobrevalorado mucho el riesgo de los psicofármacos en el embarazo. Aún así, si tenéis dudas, hay una... En el ¿cómo se llama el hospital este que hay ahí en Sinesio Delgado? En el Carlos III. Hay un organismo que es el SITE, no sé si lo conocéis, que funciona estupendamente, tiene un servicio de orientación a los profesionales y otro para particulares. Como no todas las comunidades autónomas pagan, te preguntan ¿de qué comunidad está llamando usted? Pero Castilla y León sí que pagamos, o sea que ahí sí que nos atienden. Y funciona fabuloso, hay una atención personalizada estupenda. Entonces, yo cuando he tenido una paciente que quería quedarse embarazada o se ha quedado embarazada, he recurrido a esto y te mandan información por escrito y haces un consentimiento informado fabuloso, porque además te pone los riesgos relativos, te lo explica muy bien. Bueno, y yo quería terminar pronto y lo he conseguido a medias. Bueno, entonces quería dejar tiempo para el debate, pero quería comentaros un par de cositas. Esto es las guías Fisterra, que todos conocéis, una revisión de 2012, que... Bueno, subrayado algunas cosas. Es muy parecido a lo que os he contado, lo traía por eso, para que lo veáis. Pues otra vez, lo que está subrayado en amarillo, que la mayoría de incidentes violentos